Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago 1, versículos del 13 al 15. Hola amigos, hermanos, gracias por conectarse nuevamente con nosotros en otra conversación cristiana. Para los que no nos conocen, mi nombre es Magdalena Mi nombre es Ernesto. y los invitamos a quedarse hasta el final del video y dejarnos sus comentarios y compartirlo también con familiares, amistades, compañeros de trabajo. Hoy exploraremos la diferencia que hay entre tentación y prueba. A veces hablamos de tentación, a veces hablamos de prueba, pero ¿cómo reconocerlas? ¿Cómo debemos responder a cada una de ellas? Según lo que nos dice Dios en las Escrituras, en la Biblia, y también lo que nos dice a través del Espíritu Santo. La tentación es una realidad constante en la vida de todo creyente. Pero, ¿qué es exactamente la tentación? Santiago nos dice que la tentación no proviene de Dios. Lo deja bien claro. Más bien es un esfuerzo del enemigo para alejarnos de la voluntad de Dios, para alejarnos de la voluntad divina, explotando nuestras debilidades humanas. Un ejemplo de tentación está la tentación de Jesús en el desierto, que aparece, pueden verlo ustedes ahí en sus Biblias, en Mateo 4, del 1 al 11. Consideremos el relato de la tentación de Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Satanás se acercó a Jesús en un momento de vulnerabilidad física. Lo tentó con 3 ofertas: satisfacer su hambre convirtiendo las piedras en pan, probar el poder de Dios lanzándose desde el pináculo del templo y recibir todos los reinos del mundo si lo adoraba. Pero Jesús, nuestro Salvador, resistió cada tentación con firmeza y con la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 4, versículo 4. Este pasaje nos enseña que, aunque la tentación es poderosa, la palabra de Dios lo es aún más. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en la práctica? Las tentaciones pueden ser muy diversas, ¿no es cierto? Deseos carnales, orgullo, codicia y tantas otras formas de pecado que intentan desviarnos del camino de Dios. Es fundamental recordar de que, aunque la tentación no la podemos evitar, no estamos solos en la lucha contra la tentación, porque siempre Dios nos da una salida. En 1 Corintios 10:13, el Señor nos promete: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, ante la tentación, el Señor nos da una promesa y nos hace un llamado a resistir la tentación, y nos hace la promesa de que Él va a estar con nosotros y ninguna tentación va a ser tan grande que nosotros no la podamos resistir. La tentación nos va a atacar, pero vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tener la ayuda de la Biblia, y la Escritura va a ser como nuestra espada que nos va a ayudar a defendernos. De la misma forma que hemos visto, ¿no es cierto?, que lo hizo cuando el diablo tentó a Jesús. Hermanos, vamos ahora a hablar de las pruebas. ¿Cuál es la diferencia con la tentación?
Hay un versículo clave en Santiago 1, del 2 al 4, el cual dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A diferencia de la tentación, la prueba es un instrumento divino utilizado por Dios para fortalecer nuestra fe y carácter. Las pruebas no son trampas para hacernos caer, sino oportunidades para crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios. Ejemplo bíblico: la prueba de Abraham en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18. Recordemos la historia de Abraham, un hombre de fe probado por Dios de una manera inimaginable. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, confiando en Dios, obedeció sin cuestionar, y en el último momento Dios proveyó un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Vemos entonces que esta prueba no solo demostró la fe de Abraham, sino que también reafirmó el pacto de Dios con él, convirtiéndolo en el padre de una multitud de naciones. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios, recordándonos que su propósito es siempre para nuestro bien, aunque en el momento no lo entendamos. Cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas, la reacción natural es preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué el Señor permite que nosotros suframos? Sin embargo, debemos recordar que Dios utiliza las pruebas para purificar nuestra fe, para que nosotros pasemos a un lugar más alto en nuestro nivel de fe, como el oro que se refina con fuego. Por eso es que la prueba a veces nos duele y a veces no la entendemos, pero sí sabemos que de la prueba vamos a salir victoriosos y vamos a salir mejor de lo que éramos. Romanos 5, del 3 al 4 nos dice: y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza carácter y la entereza de carácter esperanza. Nosotros muchas veces no sabemos caminar en el camino que Dios nos dice, y Él con la prueba nos lleva a ese camino. A veces nos cuesta, a veces nos duele, pero cuando estamos en el camino lo valoramos y también nos sentimos recompensados, nos sentimos contentos de poder lograr lo que Dios nos ha pedido. ¿Cómo debemos responder a la tentación y a la prueba? Santiago 1, versículo 12 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación y la prueba, aunque diferentes en origen y propósito, requieren respuestas similares de parte del creyente: fe, resistencia, confianza en Dios. En ambas situaciones somos llamados a depender de Dios y a buscar su voluntad. La clave para resistir la tentación es mantenernos firmes en la palabra de Dios y en oración. Debemos estar conscientes de nuestras debilidades y evitar situaciones que puedan exponernos al pecado. Jesús nos enseñó a orar: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esto lo dice Mateo capítulo 6, versículo 13. Esta oración es un recordatorio constante de nuestra necesidad de la ayuda de Dios para resistir el mal. En conclusión, la vida cristiana es una jornada llena de desafíos. Nos enfrentamos a tentaciones todos los días que buscan desviarnos del camino de Dios. Y Dios también nos envía pruebas para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Amigos, hermanos, les agradecemos de haber llegado hasta el final de este video. Si la palabra de Dios tocó su corazón, compártala, coméntela, dele like
para que YouTube así nos ayude a promocionar estos videos y lleguen a más personas. Es otra forma que tenemos, ¿no es cierto?, de evangelizar en estos tiempos modernos. No se olviden de asistir esta semana a su iglesia local y nos vemos en otro video la próxima semana, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Bendiciones.